buenas tardes o buenos días según se mire, son la 1:45 casi y arrancamos hoy un poquito antes el espacio ASEPYME y ya tenemos con nosotros a nuestro compañero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Yo es que nunca sé qué decir a estas horas, si son buenas tardes o buenos días, entonces... Tarde, cuando pasa de las 12, ¿no? Ya es buenas tardes. Hay quien dice, yo si no como son buenos días, y bueno, pues cada uno que organice el tiempo como quiera. Bueno, y tenemos un tema muy interesante que yo creo que nos va a venir estupendamente para todos aquellos emprendedores que tenemos dudas o no sabemos qué hacer ni cómo nombrarnos, digamos, a nivel laboral. Así que yo creo que vamos a arrancar ya porque esto merece la pena escucharlo muy detenidamente. Así que nada, te cedo los micros. Dime, José. Bueno, bien. Sí, hoy queríamos hablar en principio de una duda que surge a bastantes emprendedores cuando inician la actividad, que no saben si iniciarla como autónomos o constituir una sociedad. Bueno, esto de autónomos una sociedad, al fin y al cabo, cuando uno es administrador de una sociedad, también normalmente debe darse de alta de autónomo, ¿no? En el régimen especial de autónomos. Entonces, hay que tener en cuenta bastantes factores a la hora de ver si se decide darse de alta como empresario individual, que es lo que se conoce habitualmente como autónomo, o se constituye una sociedad limitada. Nosotros, entre otras cosas, pues decimos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, los costes de constitución. Los costes de constitución, porque cuando uno se da de alta como persona física, como empresario individual o como autónomo, pues en sí no tiene, se puede decir, prácticamente ningún coste de constitución. Porque en nuestro caso, por ejemplo, que somos un punto PAE, punto de atención al emprendedor, pues todo lo que es la gestión de alta en Hacienda y en Seguridad Social lo hacemos gratis. En cambio, si constituye una sociedad, pues sí que va a tener unos costes de constitución, porque va a tener ahí pues unos gastos de notaría, unos gastos del registro, de inscribir la sociedad en el registro mercantil, unos gastos de lo que es gestión de lo que es presentar en la oficina liquidadora los impuestos, unos gastos de lo que es la solicitud de la denominación social al Registro Central de Denominaciones de Madrid para ver que no existe otra con la misma denominación. Entonces ya, partiendo de la Constitución, ya partimos de que hay diferencias en los gastos de constituirse de un tipo a de otro tipo. Luego podríamos hablar de la responsabilidad. La responsabilidad también es diferente, porque lo normal es que un empresario individual o autónomo pues responde con todo su patrimonio, sus bienes presentes y futuros. En cambio, una sociedad limitada, como bien dice el nombre, la responsabilidad está limitada al capital que se ha aportado en la sociedad. O sea, uno, en cierto modo, si constituye una sociedad pues con un capital de 10.000 euros, pues su responsabilidad se limita a que puede perder ese capital de 10.000 euros. Y luego, las deudas que puedan ocasionarse, pues esta sociedad puede generarse unas deudas por circunstancias que no vienen al caso, y al final en la sociedad quien responde es la sociedad. En cambio, cuando es empresario individual, pues se responde con sus bienes personales. Luego sería, otro de los factores a tener en cuenta también sería el tiempo o el plazo en poder darse de alta para ejercer la actividad. Cuando hablamos de empresario individual, la tramitación, en nuestro caso, que se hace todo por vía telemática, incluso aunque nos llame un cliente de Madrid, de Barcelona, en menos de 24 horas está de alta. ¿Menos de 24 horas? Sí. Caray. En cambio, somos, a través del CIRCE, que es, estamos dentro de una plataforma en la que podemos tramitarlo todo breve tiempo, en menos de 24 horas. En cambio, una sociedad limitada pues lleva ya más tiempo, porque, como te decía, lo primero es solicitar al Registro Mercantil Central de Selección de Denominaciones, pues la denominación de la sociedad. A veces tarda 1 día, 2 días, 3 días, depende del conducto que utilices para solicitar el citado certificado. Después tienes que preparar unos estatutos, tienes que concertar una cita en notaría pues para firmar la escritura de constitución. Después esta escritura de constitución se tiene que inscribir en el registro mercantil, y lo normal pues en el registro mercantil lo habitual es que esté aproximadamente una semana. Después solicitar el CIF definitivo. Entonces son una serie de trámites que, sin querer, entre 7 y 15 días lo llevan. Luego también es otro factor a tener en cuenta. Luego podríamos tener en cuenta también los gastos de gestión. Muchas veces llevar lo que es la gestión de un empresario individual
pues es muy básica y los gastos que cobra un despacho, así como el nuestro, pues a veces son cantidades desde 60 euros al mes, le llevas lo que es la asesoría y lo que es la contabilidad, confección de declaraciones, bueno, todo lo que es la tramitación fiscal. En cambio, una sociedad, pues claro, ya tiene una serie de obligaciones que no las tiene el empresario individual, que conlleva pues obligatoriamente el tener un despacho o alguien que te gestione todo esto, pero claro, ya hay que llevar una contabilidad por partida doble, con el código de comercio, libros diarios, mayor, balances, inventario, presentar cuentas anuales, impuestos, es algo más complejo. Entonces también el coste suele ser mayor, ¿no? Claro, además, yo no sé por qué, pero a lo mejor la persona que va a empezar, el emprendedor que arranca y da este salto, el hacerse autónomo es como que da menos miedo, en el sentido de que es... No es la palabra menos serio, pero que digamos que no tiene tantos papeleos o tantos pasos para poder hacer. Es como más sencillo decir, voy a probar y a ver qué pasa. Hombre, la burocracia obviamente como sociedad es más compleja. Muchos como persona física o como empresario individual pues incluso pueden tramitar solo ellos. Lo que pasa es que lo que te digo, en ocasiones no tiene sentido cuando hay puntos PAE como el nuestro que lo hacen gratis, ¿no? Y están mejor asesorados porque muchos vienen a nosotros que han tramitado ellos y al final pues han puesto la cruz en una casilla que no correspondía y eso conlleva que tenían que presentar una serie de declaraciones que no las están presentando porque creían que no y eso termina en sanciones. Entonces no compensa. Yo te digo sinceramente que no compensa. Hay otro factor que también hay que tener en cuenta, que es el pago de impuestos, porque como empresario individual, que no sé si recordarás, el otro día estábamos hablando de lo que era la estimación directa, la estimación objetiva, los módulos y demás. Bueno, pues lo normal es que la tributación con poco rendimiento, con un rendimiento bajo, pues es más interesante como empresario individual, pero cuando los rendimientos ya el beneficio, porque nos entendamos, es superior a 35 o 40.000 euros, pues muchas veces interesa más una sociedad, interesa más, al margen de todo lo que hemos dicho, responsabilidades, costes y demás, pues porque la tributación en la sociedad pues es a un tipo, normalmente, no entraremos porque hay excepciones cuando son los 2 primeros ejercicios y se cumple una serie de requisitos, pues tributan a un 15%, pero bueno, lo normal es que una sociedad tribute a un 25%. Hay empresarios individuales que están tributando al 15, 16, 17%, ¿no? Incluso algunos, si están en módulos, pues les sale mucho más económico que constituirse como sociedad, ¿sabes? Claro. ¿Y en qué ha cambiado la figura del autónomo de lo que empezó? Que prácticamente el autónomo no tenía derecho a nada, no podía cotizar, no podía tener luego ningún tipo de prestación, al autónomo de hoy en día, por así decirlo. Tiene muchas más coberturas, efectivamente, coberturas que antes, incluso hasta la cobertura de asistencia, de desempleo, tienen muchas más coberturas. De todos modos, piensa que hay también otra de las diferencias que se debe tener en cuenta es la de la cotización, porque los autónomos, como decimos, con la tarifa plana, que se pueden acoger el primer año si cumplen unos requisitos, que luego si quieres lo comentamos. Sí, claro. Bueno, pues están cotizando el primer año 60 euros al mes de Seguridad Social. En cambio, el autónomo societario, que es el que está trabajando en una sociedad, pues la Seguridad Social, el coste está por encima de los 350 euros al mes. Entonces estamos hablando de un ahorro fiscal de ser empresario individual a ser societario de más de 3.500 euros al mes, el ahorro. Entonces también es algo a tener en cuenta cuando uno se da de alta. Claro. No, desde luego, porque parecía que el autónomo era como el superhéroe que no tenía derecho ni a coger vacaciones, ni a ponerse enfermo, ni a tener nada, porque nada le cubría, nada le echaba un cable. Entonces, ahora parece ser que, bueno, no sé si ha cambiado mucho en este sentido o no, o seguimos igual, pero parece que el autónomo ya no está tan, digamos, tan olvidado, por así decirlo. No, tiene más derechos, es lo que te he dicho, pero al final es que el autónomo, ¿sabes lo que pasa? Que si te das cuenta, yo soy autónomo 33 años y no te pones enfermo nunca, porque no te puedes poner enfermo. Te gozas de buena salud, es una maravilla. No puedes, porque aunque estés enfermo tienes que ir a trabajar, porque nadie saca adelante tu negocio, ¿no? Entonces sí, ha cambiado, pero la verdad es que tampoco se hace mucho uso de las diferencias que han habido con años anteriores. Y luego una pregunta quería hacer también, se ha escuchado mucho a raíz de empresas que han surgido como Deliveroo, como Globo, de la figura del falso autónomo. Falso autónomo, sí. Falso autónomo porque al final
estas empresas también hubo Factu, que también yo tuve varios clientes que... Sí, pero Factu lo que hacía era facturar por una persona sin ser autónomo y sin ser nada. Es decir, yo tengo... No, bueno, estos eran autónomos, lo que pasa es que los daban de alta en la seguridad social. Y entonces facturaban por horas en función de las horas que prestasen servicio, cotizaban en la seguridad social. Pero bueno, tampoco yo no puedo entrar en profundidad porque no lo conozco. Lo que sí que conozco es que algunos de los que estaban en Factu después se dieron de alta como autónomos, porque la inspección de trabajo pues entendía que no era la situación, era una situación incorrecta, la de afiliación. Y aquí lo que está pasando, lo que tú dices, pues que sí que hay muchos en empresas que realmente tienen un único cliente, que es la empresa para la que están trabajando, y al final esto es un falso autónomo, porque realmente no existe ni una ordenación por cuenta propia de medios de producción, ni materiales, ni humanos, porque al final te lo dan todo organizado. Así a ti te dicen, tienes que ir aquí con esto, dejar esto aquí, lo otro, y no pones tú nada, por decirlo de algún modo. Entonces, claro, esto se entiende que son falsos autónomos, y sí que están, pues la inspección está levantando actas y obligando a algunos pues a cotizar a las empresas por ellos, ¿no? Porque en sí no tiene mucho sentido. Normalmente, cuando más del 70% de tu facturación se hace a un mismo empresario, pues para la inspección ya hay dudas sobre si realmente estás bien encuadrado, ¿no? Porque la mayor parte de tus ingresos provienen de una única empresa. Entonces lo lógico sería que estuvieses dado de alta en régimen general. Claro. No en autónomos. Y también algo muy importante es el epígrafe en el que te das de alta, porque a lo mejor tú piensas que tu actividad es esta, pero luego dices, bueno, como ya soy autónomo, puedo facturar de otras cosas. Y ahí ese es un error generalizado. Vamos a ver, yo a veces, esta semana vino una chica, más amiga, conocida, que es que me quiero dar de alta en esta actividad, pero quiero una que me englobe todo, que me abarque todo. Digo, bueno, vamos a ver, pero no te preocupes. Digo, si te puedes dar de alta en 10 actividades. Hoy en día, gracias a Dios, para un emprendedor no paga impuestos sobre actividades económicas si no facturas 1 millón de euros. Y ningún emprendedor factura 1 millón de euros. Y si hay, por favor, que preséntamelo. A ver si le pongo un espacio. Sí. Al final digo, si tú vas a facturar 1 millón de euros, habrás constituido una sociedad, por descontado, para evitar responsabilidades. Entonces, si vas a facturar menos, que es el 99,99%, pues lo lógico es que si vas a ejercer distintas actividades, te des de alta en las actividades que necesites. Porque en sí, lo que te digo, no tiene ningún coste anual, no tienes que pagar por ello. Es claro. una alta y ya ¿Y está. qué tienes, tope de hasta 10 actividades? O... No, las que quieras. Necesites, las que necesites. Eso es una recomendación que hacemos nosotros cuando alguien constituye una sociedad. Al principio dicen, bueno, ¿qué epígrafes qué pongo? ¿Qué actividades pongo? Y yo les digo, poner todas las actividades que se os ocurran en la escritura de constitución. Porque si incorporáis, supongamos, 20 actividades, aunque de momento solo vayáis a ejercer 2, el día que tengáis que ejercer alguna otra actividad que esté incluida dentro de los estatutos, podréis ejercerla, simplemente daros de alta en Hacienda. No hará falta hacer una modificación de escritura, con cambiando el objeto social, inscribiéndolo en el registro mercantil, con todos los gastos y trámites y burocracia que llega. Entonces, nuestra recomendación es, date de alta de las actividades. Hay que tener cuidado en las actividades que se ejercen para los empresarios individuales autónomos que están en módulos. ¿Por qué? Porque hay unas que son excluyentes. Hay actividades que están en módulos, pero si estás ejerciendo otra actividad que no puede estar en módulos, pues una te excluye a la otra. Y entonces, a lo mejor hay que hacer un análisis previo fiscal y decir, pues mira, es que en la actividad que tú vas a desarrollar, que está en módulos, tu tributación va a ser tal, y si te das de alta en esta otra, que tú dices que al final va a suponer un 5% de tus ingresos, en sí no te va a aportar mucho, es como un complemento, pero te va a excluir de los módulos, entonces igual no te interesa. Claro. Igual te interesa solo estar de alta en la de módulos. Pero uno que esté en estimación directa, conjugar, pues a veces, el caso este que te comentaba de esta semana, el lunes fue, pues tenía una actividad profesional y 2 empresariales. Pues lo que le dijimos, pues te vas de alta en las 3, porque al final todo tributa en estimación directa simplificada y vas a llevar la contabilidad que puedes separar tú, pues lo que es de cada una de las actividades para diferenciarlo,
pero nada más, no tienes ningún problema, ¿sabes? Y otra pregunta que he escuchado sobre este tema, ¿un autónomo puede contratar a personas? O sea, a trabajadores. Obviamente. Sí que puede, ¿no? No hay ningún problema. Un autónomo es un empresario individual y como tal, pues solo tiene que, sacar la inscripción de empresa para poder contratar y dar de alta a trabajadores. Y eso no le genera ningún coste adicional a su cuota de autónomo, o sea, seguirá cotizando no, igual. Vamos a ver, ahí hay unos requisitos que en función de los trabajadores que contrate, si está cogido a la tarifa plana de 60 euros podría perderla, ¿vale? Pero esto va a ir un poco en función de eso. Pero un autónomo normal, como alguien que lleva 4 o 6 años ejerciendo, ten en cuenta que la cotización por los trabajadores es en régimen general y el autónomo es el autónomo que es régimen especial. Entonces son distintos. Sí que para poder contratar a trabajadores tienes que solicitar previamente la inscripción como empresario y después, acto seguido, pues tramitar. Y luego se puede tramitar dentro del régimen general. Pues nosotros llevamos, dentro de administración pública, que llevamos varios ayuntamientos, pues algunos tienen más de 10 grupos de cotización distintos, porque son, dependiendo de las actividades, pues están en uno u otro, porque se cotizan con un porcentaje u otro. Vamos, hay variaciones. Pero sí, cualquier empresario individual autónomo puede contratar a los trabajadores que quiera. Pues es que si contrata muchos igual no le interesa. Igual le interesa más una sociedad, ¿sabes? Claro, no, a lo mejor pues monta un pequeño negocio y dice, pues mira, a lo mejor una persona más o dos me vendría bien para poder echarme un cable. No hay ningún problema ahí, no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, también lo que hacen muchos autónomos, ahora viene por ejemplo periodo estival, periodo de vacaciones, y dicen, bueno, pues si cierro la paleta 2 meses, ¿qué me viene mejor? ¿Me doy de baja de autónomo 2 meses y luego me vuelvo a incorporar? ¿O lo dejo en stand-by y sigo pagando la cuota porque luego es peor? Y también lo que hacen es según flujos de trabajo. Sé que estos meses tengo previsión de que va a venir mucho trabajo, me mantengo. Sé que vienen meses muy flojos, pues me doy de baja y cuando me dé de alta ya facturo lo que tengo. Sí, sí, vamos. Antes lo hacían más, yo creo que cada vez lo hacen menos los autónomos, porque se han dado cuenta que no compensa por muchos aspectos. Mira, desde el punto de vista de cotización a la seguridad social, pues bueno, los que están acogidos a la tarifa plana, que están pagando 60 euros al mes de autónomo, si se dan de baja 2 meses, cuando vuelven a darse de alta ya no pueden acogerse a la tarifa plana. Entonces tienen que estar cotizando ya 250 euros al mes. Entonces, ¿qué sentido tiene que te hayas ahorrado 2 meses de autónomo de 60 euros, que son 120, cuando al mes siguiente vas a tener que pagar 150 euros? Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Otro autónomo que ya lleve más años cotizando dice, bueno, pues es que si estoy 2 meses me ahorro 500 euros o entre 500 y 600 euros. Pero es que tal vez tampoco te va a compensar por los trámites de gestión, porque vas a tener que esta labor pues encomendársela a un despacho profesional, por si acaso, hay unos plazos que te puedes equivocar, ten en cuenta que si te pasas algún día del plazo puede estar fuera de plazo y entonces vas a tener que cotizar todo el mes, tanto en las bajas como en las altas. Tienes que tener en cuenta que durante esos meses que vas a estar de baja no te vas a poder deducir ningún gasto porque realmente no tienes actividad. Claro. Entonces ni pienses deducirte ni gastos de compras, ni gastos de servicio, de suministros, de teléfonos, de luz, de combustible, de nada. Porque no vale guardárselo y decir, ahora me de alta, toma, mételo. Sí, pero la fecha que viene en el documento, y el documento si lleva fecha en la que no estabas de alta no tiene mucho sentido. Entonces, vamos, nuestra recomendación siempre ha sido, en principio, que no se den de alta. Y menos si tiene trabajadores, porque no puede, como va a darse de baja, mantener los trabajadores, es que tampoco puede. Entonces nuestra recomendación siempre es, vamos, que mantenerlo y sobre todo los que están con la tarifa plana, porque ahí sí que... Claro, ahí sí que te pegan donde más les un castañazo importante. Sí. Y luego de facturar otros meses, que es lo que dices tú, bueno, esto es un medio prueba, que la inspección pues siempre puede ver ese servicio cuando se ha prestado, porque claro... Primero que si un autónomo está buscando esto es porque busca un ahorro, porque no tiene a lo mejor capacidad económica suficiente pues para cubrir todos sus gastos. Y claro, si se da de baja, tiene que esperar 2 o 3 meses de baja y espera 3 o 4 meses, como antiguamente yo recuerdo que decía, no, yo facturo 2 veces al año, una en junio y otra en diciembre. Bueno, si tienes ahí un colchón para poder aguantar ese plazo, sí, pero yo creo que el autónomo se tiene que enfocar más en generar negocio, en conseguir trabajo, más que intentar muchas veces ahorrar en estas cosas que a la larga pueden traerle problemas. Yo siempre digo, vamos a ver, pon el foco
en tu negocio, intenta hacer crecer tu negocio, mira a ver cómo puedes conseguir más ingresos en tu negocio. Y después, obviamente, si puedes ahorras, pero es que tú eres el primero que si estás de baja 5 meses sin cotizar, para después cotizar, darte de alta un mes y cotizar, en esos meses no puedes hacer ni publicidad, ni puedes, porque ¿qué vas a decir? Sí, mire, yo usted deme de alta, pero yo le facturaré una vez al año. Y el primer empresario dice, bueno, y este que me va a facturar una vez al año, esto no me huele bien, ¿ya? ¿No? Entonces, nuestra recomendación es que no se den de baja. Bien, y luego también algo bastante interesante que suele pasar todos los que estamos en el mundo de la música, el tema de facturar. Por ejemplo, hay algún evento, hay un concierto, te hace factura. Para poder facturar, ¿basta con que uno de los miembros sea autónomo y facture por, digamos, en conjunto? ¿O todos los miembros del grupo tienen que darse de alta para hacerlo legal? Vamos a ver, estas consultas muchas veces nos lo hacen gente que se dedica a dar charlas, conferencias o actos esporádicamente. Entonces, todo va a depender un poco de la asiduidad. O sea, de si esto se realiza muy habitualmente o es algo esporádico que dices, no, es que yo lo hago 2 veces al año. Entonces, a ver, si normalmente se realiza todos los meses, tienes que darte de alta de autónomo, porque estás ejerciendo una actividad, obviamente darte de alta en Hacienda, porque estás cobrando un IVA y estás cobrando una serie de impuestos y tienes que liquidarlos, y en la Seguridad Social también, porque habitualmente estás realizando la actividad. Hay quien dice, hay alguna sentencia por ahí que dice que si no se llega al salario mínimo no existe obligación y demás, pero bueno, eso es una sentencia. Yo siempre les digo a mis clientes lo mismo, digo, esa sentencia es esa sentencia. Si a ti te levantan un acta porque dicen que no, que tú debías de estar de alta de autónomo, deberás de recurrirlo y tendrás que llegar hasta los tribunales y ganarlo. Quiero decir, pero de momento te va a costar abogados, te va a costar procurador, te va a costar una serie de gastos que tienes que contar con ellos. Lo que tú decías de que se da de alta él y el resto del grupo no se da de alta. ¿Te parece lógico que no esté de alta? Lo lógico es que todo el que esté trabajando, un camarero, ¿qué pasa? ¿Que si va 3 horas un sábado no se da de alta? No, se tiene que dar de alta las horas. Lo que pasa es que aquí el titular de la actividad, si es uno el titular en este caso, pues lo que deberá es de contratar a los demás y contratarlos pues por horas, que al final por horas cotizas en función del tiempo dedicado. O sea, quiero decir, imagínate que si una jornada de 40 horas semanales pues puede suponer, en hipotético caso, una cotización en Seguridad Social de 400 euros, pues si uno trabaja 4 horas a la semana, que es en un concierto, pues a lo mejor cotiza 40 euros. Tampoco es tanto, lo quiero decir. Claro, 40 euros por cada uno de los miembros del grupo. Sí. Pero te estoy hablando 4 horas a la semana. Si solo hace un concierto al mes, pues a lo mejor son 10 euros de Seguridad Social. Tampoco estamos hablando de ninguna barbaridad. Es que este es el error de muchos colectivos. Hay otros que a nosotros nos ha venido, no, pues nosotros constituimos una asociación y así como es una entidad sin ánimo de lucro, pues entonces no tenemos que declarar nada. ¿Cómo que no? El error, o sea, tenéis que declararlo todo igual. O sea, tiene ánimo de lucro, estáis dando conciertos y estáis cobrando. Al final tenéis una actividad económica. Claro. Entonces, y los que estén ejerciendo esa actividad tendrán que estar dados de alta. O en autónomos o en régimen general, depende de cada caso, te quiero decir, si es como empresa individual, porque podría decir, no, pues es que constituimos una sociedad entre todo el grupo, pues bueno, pues tendréis que estar de alta todos. Y depende si sois como personas físicas o constituís una comunidad de bienes, una sociedad civil o constituís una sociedad limitada, depende de cómo sea, pues te cotizaréis en un régimen o en otro. Pero claro, tienen que estar cotizando todos. Muy bien, y bueno, hemos hablado bastante de la tarifa plana de autónomos de 60 euros. Sí, sí. ¿Quién puede optar a esta campaña? Bueno, un requisito, el principal es que no se tiene que haber estado de alta los 2 últimos años de autónomo, o si ya se disfrutó de una tarifa similar con anterioridad, más de 3 años tiene que hacer que se disfrutase de la anterior tarifa. De ahí lo que te decía, que si uno sea de baja y alta, no tiene derecho a la tarifa plana. Otros de los requisitos es que no se puede ser autónomo societario, o sea, no se puede ser, por ser el administrador de una sociedad, decir, pues me doy de alta y me acojo a la tarifa plana. No, un autónomo societario, estamos hablando de lo que decíamos, de cerca de 360, 370, depende de la base a la que te acojas. Y tampoco puede solicitarla quien tenga deudas con la Seguridad Social. Quien tenga deudas con la Administración. Entonces ha habido algunos casos, hemos tenido algunos que los hemos dado de alta,
Decían que no tenían deudas y luego tenían deudas. ¿Pero que era por omisión o por despiste? No sé. Imagino que habría de todo. Pero, claro, después les ha llegado, es que me ha llegado el primer mes y no me ha llegado 60, me ha llegado 200, no sé cuántos euros. ¿Cómo puede ser esto? Y entonces, claro, solicitamos un informe a la tesorería y la tesorería dice que tiene deudas con la administración, entonces no puede acogerse a la tarifa. Esos son los principales. Luego hay quien puede acogerse también, mujeres después de la maternidad o después de casos de adopción. Bueno, hay algunas excepciones más, pero vamos, lo principal es lo que te he dicho. ¿Y esto qué duración tiene esta tarifa plana? Bueno, el primer año, lo que te digo, 60 euros. El segundo año ya tiene una reducción del 50%, creo que son 120, no recuerdo, son 128 o por ahí, 120 y algo euros. Y después, a partir del tercer año, ya pues la cotización normal, como cualquier otro autónomo. No hay muchos cambios. Porque no hay ninguna manera de alargar, ¿no? Esta tarifa plana de 60 euros. Sí, hay algunos sitios que en poblaciones de menos de 5.000 habitantes sí que sacaron una modificación de que podían los 50 euros alargarlos a 2 años. Es decir, y creo, esos, vamos, los llevan más los del departamento laboral, pero yo creo que sí que sigue estando en vigor. Me parece, de todos modos, en la web, si lo consultan en nuestros artículos, ahí lo tenemos, todos los requisitos que se deben de cumplir. O sea, que habría que empadronarse en esa población y ejercer luego. Sí, pero luego tienes que estar 4 años más empadronado también. Y me imagino, no sé exactamente los requisitos, pero vamos, sí que sé que había una excepción que iba en esa línea, ¿sabes? Sí. Bueno, pues nada, iremos buscando. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para los emprendedores que ahora mismo nos están escuchando y a lo mejor tienen dudas porque autónomo lo ven muy bien, pero dicen, ya, pero es que autónomo, pues lo que tú dices, nunca te puedes poner enfermo, no tienes un colchón detrás como a lo mejor una sociedad que puedes ir y no trabajar. Pero es que no pueden hacer otra cosa. O sea, vamos a ver, autónomos, lo que hemos dicho es la confusión que hay cuando dicen autónomos o sociedad. No, vamos a ver, es que en la sociedad vas a estar de autónomos también. Porque al final, como administrador, y siempre que tengas más de un 25% de participación en la sociedad, las labores de dirección estén a tu cargo, o sea, una serie de requisitos que el 99% los cumplen, al final terminan estando de autónomos. Lo que pasa es que la diferencia de cotización de los 60 de la tarifa plana a un autónomo societario, pues son casi 300 euros todos los meses. Entonces, nuestra recomendación, yo siempre primero escucho al cliente, le hago preguntas. Normalmente les hacemos bastantes preguntas para ver su modelo de negocio, ver si tiene un plan financiero, ver que no es algo que han dicho, voy a montar esto porque si no. O sea, intentamos dedicarles un poco de tiempo para ver realmente lo que quieren hacer, ver el riesgo que van a asumir, es decir, y entonces hacerles ver y entender que, pues en tu situación yo creo que lo mejor es que empieces como empresario individual, como persona física, por todas las ventajas que hemos ido enumerando, y en el momento en que veamos que adquieres un volumen que nos puede interesar hacer el cambio, pues entonces haremos el cambio. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos una sociedad el año pasado que tuvo varios problemas de impagados, problemas de deudas que tuvo también con la administración, deudas con arrendamientos. Al final, este empresario, como empresario societario que era, pues pudo presentar un concurso de acreedores y al final no tuvo que responder personalmente con su patrimonio. Si hubiésemos estado en el caso de un empresario individual, pues hubiese tenido, sí, que está la ley de segunda oportunidad, que pueden presentar, sí, pero la realidad es que tu patrimonio lo tienes todo en juego a veces no por mala gestión, sino por agentes externos, porque si a ti un cliente no te paga, pues depende de la cuantía, llega un momento que tú no puedes hacer frente a tus pagos, pero a ti te los van a seguir reclamando y como no presentes un concurso no puedes hacer nada. Entonces nuestra recomendación, primero hay que analizar el caso, después empezar como empresario individual, como autónomo, si puede ser con la tarifa plana, y en la medida que va transcurriendo el tiempo, pues ya decidir si constituir una sociedad, pero no a priori por todo lo que hemos dicho. Y a la inversa, ¿qué margen o qué colchón habría que dejar de prueba? Porque imagínate en este caso de que a lo mejor monta una empresa y no le va del todo bien. Entonces, es conveniente decir, no, aguanta un poquito, no tires aún la toalla, vamos a ver si podemos remontar para no volver otra vez a darse de alta autónomo, volver a tener que pagar otra vez toda la tarifa completa, etcétera, etcétera. ¿Qué margen o qué colchón o tiempo podríamos darle para yo siempre digo que
el negocio que te da 1 euro es un negocio rentable y tú dices, es que 1 euro es poco. No, pero es que te está dando algo. Entonces lo que hay que empezar es a pivotar el modelo. O sea, lo que te decía yo, se aprende de los errores y entonces si no estás facturando más es por algo. ¿Por qué? Hay que analizar tu modelo de negocio, hay que decir, vale, ¿qué aportación de valor estoy dando yo y qué está dando la competencia? Porque ellos están vendiendo más que yo, o están el servicio que sea. ¿Qué canal estoy utilizando yo para dar a conocer esto? Porque claro, ellos tienen muchas más ventas porque están en más medios que estoy yo. ¿O quién es mi nicho de clientes? Yo estoy enfocándolo a este nicho y estoy viendo que ellos están enfocándolo a otros nichos. Entonces, al final, yo siempre digo que es muy importante analizar el modelo de negocio. Una vez se va validando el modelo y cuando uno da pocos ingresos es porque su modelo no lo está pivotando. Es que hay muchos empresarios en general, lo mismo da incluso empresarios con mucha solera, que no se plantean su modelo de negocio. O sea, dicen, no, yo hago esto toda la vida y yo pongo esto toda la vida aquí y ya está. Y mira, ahora no me da dinero. Bueno, has podido ponerlo así, o a ponerlo así, o a ponerlo aquí, o a ponerlo ahí. O sea, hay que ir pivotando el modelo e ir buscando qué cambios se pueden hacer y probando, prueba y error. O sea, pruebas y si vas mejorando, pues mira, ves, ya con esto estoy sacando más. Y sigues probando, y sigues probando. Ese es el problema. Entonces, muchos no lo hacen. Y como no lo hacen, pues bueno, al final entran en el pesimismo y terminan, pues bueno, terminan empeñándose ellos y a los familiares, porque al final pidiendo préstamos. Pues mira, es que ahora tengo porque este mes me viene, y muchas veces ese mes no. Es que hay que analizar el plan económico y financiero para ver qué está pasando. Tu fondo de maniobra es negativo, ¿qué está pasando? Porque es que si no, a la larga vas a perder más. Claro. O sea, los problemas hay que atajarlos desde el principio. O sea, tú una vez ves que estás teniendo un problema, analizar de dónde viene este problema y cómo puedo solucionarlo. He de trabajar mi modelo de negocio, he de trabajar mi plan financiero, he de trabajar mi plan económico, he de trabajar mi plan de marketing. ¿Qué es lo que tengo? Y no hay que parar, es lo que digo, siempre hay que tener acción. Hay que estar siempre en acción y siempre probando cosas nuevas dentro de tu negocio. Esto ya no es como antes. Antes uno estaba toda la vida en la misma empresa, uno le funcionaban bien las cosas y no hacía nada. Ahora, con los avances, la tecnología, con los cambios que hay, tienes que estar día a día probando cosas nuevas. Sí. ¿Tú lo has visto? Antes no existía la radio digital. Sí, sí. Y ahora, pues ahí está. Pero es que es en todos los negocios. Claro. En todos los negocios. Entonces, nuestra recomendación, que empiecen en pequeño, pero que piensen en grande. Entonces, que empiecen en pequeño, pero que vayan en la medida en que ven que algo no les funciona, pivotándolo y probando. Y si no saben, yo lo entiendo. Hemos sido educados de una forma que no todo el mundo tiene una mente abierta para arriesgar. Hay muchos miedos y muchas creencias en nuestras generaciones. Pero lo que sí que hay que hacer es pedir consejo. Hay gente que sabe más que nosotros, y cada uno te puede aportar algo. Y si no, prueba, que no pasa nada si te equivocas. Es que la mentalidad europea, española sobre todo, quiero decir, es diferente. Hay mucho miedo al error, al fallo. En cambio, los americanos pues se equivocan 1000 veces y siguen levantando proyectos, y no pasa nada. Son aprendizajes. He estado en una trapa ahí, mira, sí. Un ejemplo. Pues sí. Claramente. Muy bien, bueno, pues ya antes de despedirnos, recuérdanos dónde podemos localizaros para si tienen alguna consulta o quieren preguntaros algo. Sí, lo mejor es que si entran en nuestra web, en asepime.com, y ahí, bueno, pues verán los despachos que tenemos, tanto despachos propios como despachos colaboradores repartidos por toda España. Y bueno, si quieren llamarnos por teléfono, pues al 96 351 49 19. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.